Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en este webinar. Queremos hablar, aquí, perdón, bueno, nos acompaña aquí Juan Carlos Herrera. Yo soy el Chief of Advisory y Investment Solutions de GBM. Y conmigo está Andrés Maza, nuestro Chief Investment Officer. Y hoy queremos platicar con ustedes sobre, eh, ahorita, sobre todo con todo lo que ha pasado en los mercados en el último año, en lo que va este año. ¿Por qué ahora creemos que es el mejor momento para invertir? Y podría presentar ahorita una oportunidad no visto en mucho tiempo para los inversionistas. Entonces, con eso quiero cederle ya la palabra primero a Andrés Maza, que nos va a hablar sobre temas de renta fija, cómo están las tasas de intereses tanto en México y a nivel mundial, qué se espera venir con las tasas de intereses en el futuro, lo que espera venir o sea, no solamente con las tasas de corto plazo, sino también ver qué podemos hacer como inversionistas para tratar de considerar también inversiones de más largo plazo en las tasas de interés en renta fija, en bonos. Y también cómo podemos presentar esto y cómo invertir en los próximos meses. O sea, yo voy a hablar un poco más sobre qué oportunidades estamos viendo y cómo podemos estructurar más bien un portafolio de inversión para tomar ventaja de todo esto. Y con eso, pues si quieren, ahorita le cedo la palabra a Andrés para que nos platique primero la primera parte de todo lo que es la renta fija y las tasas de interés. Gracias, Juan Carlos. Pues bueno, justamente queríamos empezar con una breve, o digamos que poniendo de manera breve en contexto cuál es la situación actual, o donde nos encontramos en los mercados. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, tenemos aquí pues un recuento de qué es lo que ha pasado este año y cuál fue la historia del año pasado en los mercados, ¿no? Y el 2023 claramente, pues como se ve en la mayoría, o al menos en las principales clases de activos, tanto acciones como bonos, de manera generalizada en prácticamente todo el mundo, el rendimiento ha sido positivo. Ha habido varias monedas que se han fortalecido contra el dólar, que ha sido una moneda que ha tenido mayor debilidad recientemente, y varias de estas han sido monedas de mercados emergentes, donde destaca, pues como ya todos tenemos muy presente, la fortaleza del peso particularmente. Y todo esto obedece de cierta manera, o es una reacción, digamos, a las correcciones tan fuertes que vivimos en el 2022, que están en estas mismas gráficas como los puntos naranjas para cada uno de estos, para cada uno de estos tipos de activos, donde prácticamente pues lo que vimos fue el desempeño justamente opuesto, ¿no? Las acciones han sido prácticamente en todos, bueno, al menos la gran mayoría de los mercados o de las principales bolsas del mundo ha sido un año positivo y fue un año muy negativo el pasado, ¿no? Los bonos a nivel mundial han ido recuperándose, si bien a un ritmo más lento que las acciones, han tenido un rendimiento positivo también, a diferencia del año pasado, que fue muy complicado para los inversionistas de deuda, particularmente aquellos que tenían duración en sus posiciones, ¿no? Los commodities o las materias primas ha sido, digamos, que la parte negativa en los mercados en este 2022, y eso, en este 2023, perdón, y eso también es un poco pues la otra cara de la moneda del crecimiento tan fuerte que tuvieron el año pasado, pues justamente impulsados por el entorno de inflación, ¿no?, que se vivió. Y un poco pasando a la próxima diapositiva, pues justamente este entorno de inflación es lo que ha dictado gran parte, o la gran mayoría, diría yo, del comportamiento que hemos visto en los mercados durante el año pasado y durante este año también, donde, pues, debido a estos niveles de inflación altos, ¿no?, más altos de lo que se esperaban, saliendo o después de la crisis del COVID, y más persistentes también de lo que se esperaban en un principio, pues obligaron a la gran mayoría de los bancos centrales a nivel mundial a endurecer su política monetaria, a subir tasas de manera muy, muy agresiva, poniéndolo en contexto, al menos para el caso de Estados Unidos, con la Reserva Federal en la gráfica de la izquierda, podemos ver cuáles han sido los últimos ciclos alcistas de tasas, pues en los últimos años, desde los 90 hasta la fecha, todos los ciclos alcistas que ha habido están graficados ahí, y podemos ver cómo el ciclo actual, que es la línea negra, ha sido el más agresivo tanto en magnitud de las alzas, ¿no? Un aumento, digamos, en las tasas de 5 puntos porcentuales, pero también en cuanto a su velocidad, ¿no?, el ritmo al que se dio. Entonces, pues obviamente eso tiene repercusiones en los mercados, en las bolsas, en los bonos, etcétera. Sin embargo, estamos en un momento actualmente en el que parece ser que a nivel mundial y en los principales mercados del mundo, pues los bancos centrales han llegado ya al nivel más alto de tasas que vamos a estar viendo, ¿no? En la gráfica a la derecha tenemos
a varios bancos centrales globales y varios de la región también de Latinoamérica, y cuál ha sido el camino que han seguido desde el inicio de 2021 hasta la fecha en cuanto a sus alzas de tasas, y qué es lo que espera el mercado para el resto de este año en la línea con guiones y para el próximo año en la línea punteada. Y como podemos ver, pues en prácticamente todos lados, o estamos ya en el nivel más alto, como es probablemente el caso de México, o estamos por llegar al nivel más alto de tasas que vamos a ver, como es el caso de la Fed, donde probablemente pueda haber una o dos alzas más, a lo que no se esperaba hasta hace poco, pero pues dadas las condiciones de la economía de Estados Unidos, pues la Fed tiene, digamos que la holgura para poder seguir apretando un poquito más. Pero la historia, a partir de finales de este año y definitivamente durante 2024, pues va a ser una historia muy diferente a lo que vimos este año y el año pasado, en el que más bien pues esperamos que la política monetaria a nivel mundial pues se vaya revirtiendo, ¿no? Y las tasas estén en niveles pues mucho más acomodaticias en la mayoría de los mercados, ¿no? Entonces, pues esto ha tenido consecuencias, como decía, en el valor de todos los activos. Del lado de las acciones, muy rápidamente, pues hemos visto cómo iniciamos este año con los mercados cotizando a los niveles pues más bajos que habíamos visto en muchos años. Si dejamos de lado Estados Unidos, que es la línea negra en esta gráfica, y aquí lo que mostramos son las valuaciones de las empresas en cuanto a su múltiplo de valor de la empresa contra el EBITDA que generan. Estados Unidos sigue pues definitivamente a niveles más altos, digamos, que lo que ha sido su promedio histórico, aunque con una corrección fuerte contra lo que se vio, contra los niveles que se alcanzaron a finales de 2021, pero prácticamente el resto de los mercados a nivel mundial, tanto el resto de los mercados desarrollados como mercados emergentes, incluyendo México también, pues los vemos que están cotizando a niveles de evaluación, pues digamos que cercanos a los niveles más bajos que hemos visto en mucho tiempo, y quizás solo cercano a niveles como los que llegamos a ver, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008, o durante el COVID y demás, ¿no? Entonces, pues obviamente eso ¿qué significó? Pues un fuerte ajuste en las bolsas del 2022. Hemos visto ya esta recuperación en lo que va del año, a pesar de que las bolsas siguen cotizando a descuento, pero pues en el largo plazo esto significa pues una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de invertir a evaluaciones más atractivas que las que tuvimos acceso en tiempos anteriores, ¿no? Ahora, hablando más del lado de la deuda, pasando a la siguiente diapositiva, pues las tasas sin duda es algo pues que ha aparecido como una alternativa de inversión sumamente atractiva, pues para la mayoría de los inversionistas actualmente, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos y como en prácticamente pues muchas otras regiones a nivel mundial, los niveles de tasas que estamos viendo actualmente son los más altos que hemos visto en décadas, ¿no? Aquí tenemos graficado desde 2008 a la fecha cuáles han sido las tasas de CETES en México y de bonos del Tesoro o T-bills a un mes en Estados Unidos. Y pues como pueden ver están en los niveles más altos que hemos vivido en mucho tiempo. Y eso pues obviamente es atractivo, ¿no? Es decir, si un inversionista en México el día de hoy, sin tomar pues prácticamente nada de riesgo, ¿no? O únicamente asumiendo el riesgo de invertir en instrumentos emitidos por el soberano, que son los de mayor calidad crediticia en el país, pues se puede llevar un rendimiento superior al 11%, pues muchas personas pueden pensar que pues poco sentido hace intentar tomar más riesgo para buscar un rendimiento mayor, cuando con el riesgo mínimo pues puedo llevarme garantizado un rendimiento atractivo, ¿no? Y eso obviamente ha traído flujos a los mercados de deuda y pues sin lugar a dudas es una alternativa de inversión pues muy atractiva por el momento, ¿no? Ahora, es muy importante poner en contexto también siempre las tasas con el nivel de inflación que se vive en el momento actual, ¿no? Bueno, en cada momento. Y aquí en la siguiente diapositiva tenemos justamente una comparación entre lo que han sido las tasas de CETES a 28 días históricamente, los últimos 20 años, y cómo ha estado, bueno, esta es la línea naranja, y cómo ha estado la inflación en cada uno de esos momentos a lo largo de ese tiempo, ¿no? Y como nos damos cuenta, pues suele haber una cierta correlación, a veces con un poco de retraso, pero obviamente entre los niveles de tasas y los niveles de inflación, ¿no? Y esto, pues precisamente porque el nivel de tasas o la regulación de los niveles de tasas es la principal herramienta que tiene el Banco Central, en este caso el Banco de México, para controlar los niveles de inflación, ¿no? Entonces, cuando la inflación se empieza a elevar, el Banco Central pues busca apretar su política monetaria, subiendo las tasas para enfriar un poco la economía, y una vez que la inflación pues regresa a estar en un camino un poco más, en línea, digamos, que con lo que el banco busca, o acercándose a su nivel objetivo,
pues puede volver a aflojar su política monetaria, ¿no? Pero bueno, lo que importa aquí para un inversionista es pues que al final de cuentas el rendimiento que debemos de estar buscando generar no es nada más lo que se llama el rendimiento nominal, es decir, pues si el CETE ahorita paga el 11.25%, por decir un número, el 11.3%, pues esa tasa, sino cuál es realmente la tasa real, lo que es, pues cuál es la tasa restándole la inflación, ¿no? Y aquí en la siguiente diapositiva podemos ver cómo ha sido en el largo plazo, pensando en un inversionista que en estos mismos últimos 20 años ha estado invertido pues todo el tiempo a CETES a 28 días, ¿no? Este instrumento, pues muy seguro, de muy corto plazo, y con una muy alta calidad de crédito, pues cómo le ha ido contra la inflación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces tenemos de nuevo en la línea naranja el rendimiento de los CETES, el rendimiento anual, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo, año con año, la inflación, el camino que ha seguido, y en la área sombrera en gris tenemos lo que pues, es la diferencia o que acaba siendo el rendimiento real, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos épocas como fue pues del 2004 al 2009 aproximadamente, donde invertir en CETES pues, generó un rendimiento real positivo, ¿no? Es decir, le ganamos a la inflación, pero también periodos largos, como lo que pasó de 2009 hasta prácticamente 2018, donde los CETES, si bien no perdieron, no se quedaron atrás contra la inflación, pues tampoco lograron generar un crecimiento del capital por arriba de, ¿no? Es decir, funcionaron como un buen instrumento para preservar el valor del patrimonio de una persona que decidió invertir su dinero en CETES, pero no necesariamente para ayudarlo a crecer mucho, ¿no? O mucho más allá por encima de la inflación, ¿no? Actualmente, pues como podemos ver, la inflación ya está en un camino a la baja, por eso es que creemos que seguramente a partir de probablemente el próximo año Banco de México va a estar pudiendo bajar tasas. Eh, eh, y bueno, y la tasa sigue pues en un nivel muy alto, ¿no? Entonces ahorita el rendimiento en términos reales que ofrecen los CETES pues es muy atractivo y es pues inclusive comparándolo con los digamos que bonos de gobierno de corto plazo que existen en otros países con sus respectivos niveles de inflación, pues es un rendimiento muy competitivo a nivel mundial, ¿no? Y eso pues sí, junto con varias otras razones pues, ha sido una de las causas por la cual el tipo de cambio está tan fuerte, porque pues, es muy atractivo para inversionistas no solo de México, sino de todo el mundo, llevarse esta tasa real de los CETES en México, ¿no? Ahora, pasando a la siguiente gráfica, es básicamente lo mismo que vimos en la anterior, pero graficando el desempeño acumulado, ¿no? Y aquí es donde se puede ver, pues, justamente cuál es este impacto de la inflación y cuál realmente es el valor, digamos, que de los CETES en un portafolio, ¿no? Entonces, tenemos el rendimiento acumulado en los últimos 20 años de los CETES en la línea naranja, el rendimiento nominal, es decir, sin descontar la inflación. Tenemos en la línea gris a la inflación acumulada durante todo ese tiempo y en la línea, perdón, en la línea negra, y en la línea gris de hasta abajo tenemos cuál ha sido el rendimiento de los CETES en términos reales, ¿no? Y de nuevo, como decía, es un rendimiento positivo, ¿no? Digamos que un inversionista no ha perdido valor o poder adquisitivo al estar invertido en CETES, como si lo hubiera hecho si su dinero simplemente hubiera estado parado, pues ganando cero, ¿no? En una chequera o en algo de ese estilo. Sin embargo, tampoco ha habido un crecimiento muy fuerte, ¿no? Y de hecho, en la gran mayoría de ese plazo, pues la línea pues está plana, ¿no? No tiene ninguna pendiente, indicando que los CETES pues, se han mantenido únicamente generando rendimientos al ritmo de la inflación, ¿no? Entonces, pues un poco, ¿qué nos llevamos de mensaje con esto? Pues que sin lugar a dudas, invertir en instrumentos como los CETES o en general en instrumentos de deuda de corto plazo actualmente aquí en México es una inversión obviamente atractiva por los niveles altos de tasas que tenemos, que si somos una persona que tiene ya sea un horizonte de inversión de corto plazo, por lo que no puede arriesgar su dinero porque quizá lo necesita pronto, o pues que simplemente no tenemos una tolerancia alta al riesgo y no queremos ver volatilidad o variaciones en el valor de nuestra inversión, pues los CETES son una herramienta que nos va a ayudar a proteger el valor de nuestro dinero, pero tampoco es una herramienta que en el largo plazo nos va a ayudar, digamos que a crecer nuestro patrimonio de manera significativa, ¿no? Entonces, pues bueno, pensando en inversionistas que quieren invertir en instrumentos de este estilo, queríamos platicarles brevemente un par de opciones que tenemos en GBM. En la siguiente diapositiva tenemos dos fondos de inversión. Uno de ellos, el GBM GUVL, que es lo que hace este fondo, es literalmente invertir en este tipo de instrumentos como los que hemos estado platicando. No nada más CETES, sino también otros instrumentos emitidos por el gobierno en México. Todos ellos, pues, obviamente, con una muy alta calidad crediticia. Todos ellos de muy corto plazo también, porque este fondo está diseñado para necesidades de inversión de corto plazo, de alta liquidez.
Pues bueno, dando acceso, como decía, a los inversionistas a estas tasas altas que hoy tenemos en México, ¿no? El rendimiento al vencimiento actual de este portafolio, del portafolio de bonos que tiene dentro el Google es de 11.31%, que pues de nuevo, ¿no? Es una tasa, no solo está muy por arriba del nivel de inflación actual, sino comparándola con los niveles históricos de tasa en México, pues muy atractiva contra el contexto de las últimas 2 décadas, ¿no? Tenemos por otro lado también al GMF3, que es un fondo también conservador, que invierte 100% en deuda, también con un enfoque de plazo pues más o menos corto, pero que busca generar rendimientos un poco mayores invirtiendo no nada más en bonos de gobierno, sino también en instrumentos corporativos o bancarios, que suelen pagar un rendimiento ligeramente más alto y que también se puede posicionar, digamos que a plazos un poco más largos, tomando un poco más de duración, cuando así conviene para buscar generar rendimientos mayores, ¿no? Y por último, tenemos una estrategia más, que no es un fondo de inversión, estas son estrategias que manejamos de manera directa en las cuentas de nuestros clientes. Un cliente la contrata, aquí hay una inversión o un requisito mínimo de inversión, en este caso de 5 millones de pesos, pero bueno, esta es una estrategia que invirtiendo también, similar al fondo que mencionaba el F3, invirtió también en bonos de gobierno, en bonos corporativos, bancarios, etcétera, pues generar un rendimiento superior a CETES, ¿no? Ese es literal su único objetivo. Es un portafolio también muy conservador, que ahorita está posicionado igualmente que las otras estrategias con una duración baja, dado el contexto de cómo está la curva de las tasas en México, que ahorita hablaremos de eso un poco también, pero pues que, como decía, busca capitalizar oportunidades en los mercados para, sin tomar mucho riesgo adicional, pues generar un rendimiento por arriba de los CETES, ¿no? Ahora, entrando al tema de las curvas, pues bueno, estos niveles que estamos viendo ahorita de tasas, pues no se van a mantener así para siempre, ¿no? O incluso por mucho tiempo, ¿no? Como mencionaba antes, creemos que el próximo año va a ser un año en el que, en general, a nivel mundial, vamos a estar viendo una tendencia de bajas en los niveles de tasas, por lo que, pues muy seguramente en un plazo tan largo, de aquí a un año, 2 años todavía más, pues los niveles de tasas que los inversionistas van a poder estar recibiendo en este tipo de inversiones conservadoras de corto plazo van a ser mucho más bajas que lo que pueden obtener hoy en día, ¿no? Entonces hay dos alternativas, ¿no? Y aquí tenemos un poco la curva de los rendimientos de los bonos. La curva significa los rendimientos desde la tasa overnight o a un solo día, que es la tasa de referencia del Banco de México, y luego a qué tasas están cotizando en el mercado bonos a un mes, 3, 6 meses, un año, 2 años, hasta 30 años, para el caso de los bonos de gobierno de México y de los bonos de gobierno de Estados Unidos, ¿no? Lo que podemos ver en ambos casos es que las curvas están invertidas, ¿no? Es decir, las tasas de corto plazo son más altas que las tasas a plazos más largos. Eso no es lo típico en un mercado de deuda. Normalmente las curvas suelen ir al alza, como pueden ver en las líneas punteadas de abajo, que es cómo se veía la curva a inicios del año pasado, antes de que viniera todo este ciclo alcista tan agresivo. Y lo típico es eso, ¿no? Que normalmente al tú invertir o amarrar tu dinero a un plazo más largo, pues de alguna manera seas compensado por eso y entonces recibas un rendimiento mayor que alguien que está invirtiendo en un plazo muy cortito, ¿no? Ahorita tenemos una foto al revés y es justamente por estas expectativas que hay en el mercado ya descontadas hasta cierto punto de que los bancos centrales pues van a estar revirtiendo su política monetaria y llevando las tasas a niveles más bajos en un futuro, ¿no? Sin embargo, podemos ver cómo, pues a plazos todavía de un año al menos, y si bien baja un poco en el nodo de 2 años, pues todavía tenemos tasas a 2 años, por ejemplo, pues por ahí del 10% en México, arriba del 4% en Estados Unidos, que si bien son más bajas a los niveles actuales, pues pueden ser niveles interesantes para alguien que quiera amarrar, digamos, que un rendimiento y no necesariamente estar sujeto a la incertidumbre de, ok, pues si quiero invertir de nuevo en un Z a 28 días o en un instrumento como un fondo de deuda de corto plazo en un año, por ejemplo, pues qué tasa voy a obtener, ¿no? Eh, otra conclusión que podemos sacar también de aquí es que, diferente a lo que vimos en el 2022, donde justamente por el movimiento en el valor de los bonos para ajustarse a este nuevo entorno de tasas más altas, que al subir la tasa, dado que el valor del bono, dado que el rendimiento del bono es fijo, ¿no? Por eso se llama renta fija, la única manera de ajustarlo a un rendimiento más alto es con una caída en el valor del bono en sí.
pues seguramente estaremos viendo el efecto contrario a partir del próximo año, bueno, a partir probablemente desde antes, ¿no? Porque ya se ha visto este regreso en las curvas, pero a lo largo de los próximos meses y de los próximos años, con los bonos ajustando su valor a un contexto de tasas más bajas y por lo tanto, pues generando ganancias adicionales, ¿no? Entonces, los inversionistas que actualmente quieren tratar de capitalizar un rendimiento mayor en inversiones conservadoras de deuda, pues lo pueden hacer empezando a tomar un poco más de duración, que probablemente signifique que quizá en el corto plazo tengan que sacrificar un poquito de rendimiento, dado que estarán invirtiendo en instrumentos con tasas menores, pero que conforme la curva se mueva a un nivel más típico, una vez que tengamos las tasas en un nivel menor, pues van a generar rendimientos por encima de lo que es el cupón del bono, y por lo mismo podríamos ver ganancias interesantes, ¿no? En la siguiente diapositiva abundamos un poquito más en esto, y al final de cuentas, mucho de lo que hemos estado hablando ahorita son inversiones en instrumentos, como decía, estilo CETES, en general deuda muy conservadora de muy corto plazo, y si bien ahorita los rendimientos son altos, por el contexto pues, que ya platicamos de los niveles de tasas actuales, la inflación, etcétera, en promedio suelen ser las inversiones que menos rendimientos generan en el largo plazo, ¿no? Un poco el intercambio, ¿no? O el sacrificio que hay que hacer por esta seguridad, por esta baja volatilidad, es conformarnos con un menor rendimiento. Y si queremos obtener un mayor rendimiento, como vemos en la gráfica de la izquierda de manera esquemática, pues tenemos que buscar instrumentos como pues, deuda quizá, pero de más largo plazo, o no de gobierno, sino de empresas, o inclusive invertir en acciones o en alguna mezcla de este tipo de cosas para obtener mayores rendimientos, pero pues no nos vamos a salvar de que nuestro portafolio va a estar sujeto a un nivel de volatilidad más alto, ¿no? Ahora, eso es una manera de ver el riesgo, ¿no? Pero otra manera de ver el riesgo también es no nada más como la volatilidad, sino como pues esta protección que queremos obtener al poder adquisitivo de nuestro dinero, ¿no? Por eso invertimos, por eso el primer obstáculo que tiene cualquier inversionista es la inflación. Y aquí, pues la foto es al revés, ¿no? La parte de las inversiones de deuda de corto plazo, que aquí marcamos como efectivo y equivalentes, como vimos ya gráficamente en el caso de los CETES, son inversiones que sí son muy seguras, donde si tú inviertes en un CETE no vas a perder tu dinero, no te van a dejar de pagar el gobierno para que tú puedas cobrar tu inversión y tener tu dinero de vuelta, pero pues te ofrece una protección muy baja contra la pérdida de poder adquisitivo de tu dinero a causa de la inflación, ¿no? Por otro lado, instrumentos que pudieran ser o parecer mucho más agresivos en el corto plazo y donde sí puede estar sujeto a pérdidas, ¿no? De vez en vez. En el largo plazo, los rendimientos suelen estabilizarse y suelen estabilizarse en un nivel más alto que los instrumentos de menor riesgo y por lo mismo, pues una mejor manera de proteger tu patrimonio contra el impacto que la inflación le va haciendo año con año, ¿no? Y aquí, pues de nuevo queríamos resaltar algunos instrumentos de deuda que para inversionistas que tienen un horizonte de inversión más largo o que están buscando tomar un poquito más de riesgo, y queriendo aprovechar, por ejemplo, lo que mencionaba en cuanto al beneficio de la duración, posicionándose un poquito más largo, esperando regreso en las tasas, pues pueden utilizar, ¿no? Primero tenemos un fondo de inversión, el GBM PAD. Este fondo de inversión, si bien ahorita está posicionado de manera conservadora, una duración de más o menos medio año, es un fondo dinámico que tiene la posibilidad de, en el momento adecuado, pues tomar aún más duración para capturar este regreso en las tasas, ¿no? Es un fondo más agresivo que los que mencioné anteriormente, que invierte en instrumentos de gobierno también, pero el portafolio está más cargado hacia la parte de instrumentos bancarios o corporativos que suelen generar o pagar un rendimiento más alto. Y como decía, pues que tiene un horizonte de inversión de más largo plazo y por lo mismo pues se puede posicionar también en una parte más lejana de la curva, tratando de generar rendimiento de esa manera, ¿no? Y por otro lado, tenemos otra estrategia también invertida en directo en la cuenta del cliente, no a través de un fondo de inversión, que es la estrategia peso hedge de mediano plazo, donde lo que hacemos aquí es, de nuevo, invertir en instrumentos de deuda buscando generar rendimientos en pesos para el inversionista, pero lo que hacemos aquí es diversificarnos fuera de México, invirtiendo en instrumentos internacionales, que por lo mismo pues no necesariamente van a estar correlacionados con lo que pueda pasar con el valor de las inversiones en México, dado que pues, son instrumentos que emiten otros países o empresas de fuera de México. Sin embargo, que
tiene una cobertura de tipo de cambio para que el inversionista tampoco tenga que tomar ningún riesgo de moneda y su inversión esté pues 100% en pesos, ¿no? Al invertir también en instrumentos de otros países, instrumentos internacionales, podemos también acceder a instrumentos que tienen una calificación, ¿no? Una calificación crediticia mayor a la que hay en México, ¿no? Inclusive mayor al soberano en México, por lo que también es una manera no solo de diversificar la exposición a otros países, sino además hacerlo a inversiones que pueden ser aún más seguras que las que podemos obtener en México, ¿no? Estas dos inversiones están pagando actualmente rendimientos al vencimiento por arriba del 11,5%, 11,84% en el caso de la estrategia peso hedge de mediano plazo, y pues tiene un poquito más de duración que las que habíamos visto recientemente. La más agresiva aquí es la de la derecha, que tiene una duración de pues un poco más de año y medio, pues justamente posicionándose ya en una parte más larga de la curva que seguramente se verá beneficiada, o que viendo los niveles actuales de tasas a los que están cotizando esos bonos contra las expectativas de los ajustes de tasas de referencia que estaremos viendo de aquí al próximo año y medio, 2 años, seguramente va a haber ganancias que capitalizar ahí, ¿no? Y pues bueno, para cerrar, regresando al tema de las diferencias entre los rendimientos que podamos obtener con diferentes instrumentos con diferentes niveles de riesgo, aquí esto está hecho para inversiones en dólares o dolarizadas. Sin embargo, pues es la misma historia pensando en bonos como los T-bills, que son equivalentes a los CETES, y en acciones internacionales, como pueden ser las acciones mexicanas. Pero lo que vemos en resumidas cuentas es que en plazos cortos, los rendimientos en un año, por ejemplo, de instrumentos como las acciones, o inclusive los bonos en general, pueden variar, ¿no? Hay años muy, muy buenos en los que generan rendimientos muy, muy altos, en estos más de 40% que vemos en las barras de la izquierda, pero también de vez en cuando hay años muy, muy malos, crisis, etcétera, parecido a lo que vimos en el 2022, donde sufren ganancias muy, muy fuertes, ¿no? Y por otro lado, los instrumentos conservadores de corto plazo, pues siempre están, son mucho más estables, ¿no? Los rendimientos a veces son más altos, a veces son más bajos, pero esto lo determina el nivel de tasas y prácticamente no hay un riesgo adicional, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a plazos más largos, como vemos hasta la derecha en la gráfica, en el plazo de 20 años, pues vemos cómo los rendimientos realmente se acaban estabilizando mucho, ¿no? Entonces, si bien esos años tan positivos, ¿no? Esos rendimientos tan atractivos de más de 40% que de repente podemos ver en uno que otro año, pues claramente no los vamos a obtener de manera consistente a lo largo de los años. Tampoco vamos a estar en un escenario en el que perdimos el 40% de nuestro dinero a lo largo de 20 años de inversión en acciones, por ejemplo, ¿no? Y vemos también cómo esa reducción en el riesgo pues es muy asimétrica, ¿no? Y entonces en el horizonte de 20 años podemos ver cómo, pues digamos que el caso negativo, ¿no? Los peores años en la historia, los peores plazos de 20 años en la historia, para todos estos tipos de instrumentos, desde muy conservadores hasta muy agresivos, pues acaban siendo muy similares, pero en años promedio positivos, pues los rendimientos que acabamos obteniendo son mucho más altos cuando tomamos más riesgo, ¿no? Hasta la derecha viene ahí el rendimiento promedio en plazos de 20 años, viendo toda la historia, para acciones, como decía, acciones internacionales, bonos y T-bills, y pues ahí se nota una diferencia pues muy clara en los rendimientos que ofrecen cada uno, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos, digamos que tomar ventaja de esto a la hora de construir un portafolio adecuado con nuestras necesidades, con nuestras características como inversionista, para justamente poder tener las inversiones conservadoras donde las necesitamos, pero también para poder capitalizar la oportunidad de mayor rendimiento con instrumentos más agresivos? Pues es justamente de lo que les va a platicar Juan Carlos ahorita. Gracias, Andrés. Entonces, continuando aquí con lo que menciona Andrés, vamos a ahorita entonces tratar de entender cómo podemos invertir en los próximos meses y construir un portafolio de inversión para optimizar realmente y para empatar sobre todo nuestras necesidades, objetivos y nuestro tiempo de horizonte con las inversiones correctas. Para comenzar, lo que recomendamos realmente es tener y seguir 2 objetivos. O sea, que todo el mundo debe de tener 2 objetivos muy establecidos. El primer objetivo es crear un fondo de reserva. Lo que es un fondo de reserva es un portafolio de inversión que todos debemos de tener, donde por lo menos invertimos o ahorramos aquí entre 3 a 6 meses de nuestros gastos básicos. No es dinero que estamos pensando en usar. Para eso yo creo que hay otras opciones como Smart Cash
o como reporto. Más bien, esto es un fondo de reserva donde no estamos pensando en usar el dinero, sino que realmente, dado una emergencia o dado que nos hace falta ingresos algún mes, es nuestra primera fuente de liquidez. Es donde vamos a ir primero a sacar dinero si es que necesitamos más dinero de lo que estábamos pensando. Y de nuevo, por eso lo importante de tener entre 3 a 6 meses de nuestras necesidades básicas ahorrado y invertido en esto. Ahora, ¿en qué debe estar invertido esto? Pues sí, o sea, sí podemos considerar CETES, podemos considerar bonos de empresas de alta calidad, podemos considerar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Aquí hay muchas opciones. Puntualmente son las opciones que mencionó ahorita Andrés anteriormente, pero también hay más opciones. Y para eso tenemos asesores en GBM, si no es que ya cuenta con uno. Ahorita después les vamos a explicar un poco más cómo pueden contactar a un asesor si les interesa en GBM para que les ayude a explicar más de la oferta que tenemos para establecer este objetivo. Ya que establecemos nuestro objetivo de corto plazo y definimos muy bien las inversiones que deben estar en ese objetivo, es importante tener un objetivo de largo plazo. Ahora, el de largo plazo me refiero a tener por lo menos un tiempo de horizonte de 10 años, mínimo 10 años. De preferencia puede ser hasta 15, 20 o 30 años. Si no queremos, todo el mundo más bien debería de tener un tiempo de horizonte de por lo menos 10 años, no importa la edad, porque el objetivo puede ser igual y no para nosotros, el objetivo puede ser para alguien más también, puede ser para nuestros hijos, puede ser para nuestra familia, puede ser para nuestra esposa o nuestro esposo. En fin, hay muchos escenarios donde se puede tener un objetivo de más largo plazo para todo el mundo. Y sí es importante tenerlo. Y para la gente joven, creo que es lo que yo les diría es que lo más importante ahorita es empezar a invertir y tener un fondo de largo plazo ya, porque el tiempo es nuestro mejor aliado en las inversiones. Entre más tiempo podemos tener, más vamos a poder disfrutar del beneficio del interés compuesto a través del tiempo y más se va a impactar y va a crecer nuestro patrimonio. Aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer hoy para tener más de 30 millones de pesos en 30 años? Si eso fuera un objetivo, ¿no?, de nosotros. Pues es muy fácil. Tendríamos que entonces encontrar y invertir en una inversión 1 millón de pesos hoy, cada mes agregarle 8,333 pesos, ¿ok?, para poder lograr tener esos 33 millones de pesos a través del tiempo. Y así como pueden ver del lado derecho, el crecimiento de esto es exponencial y eso es justamente lo que nos da el interés compuesto a un 10% anualizado. Ahora, ese 10% anualizado no tiene que ser que cada año nos pague el 10%, sino lo que sucede es que puede ser que un año es el promedio durante este tiempo, ¿no? Esto quiere decir que puede ser un año que gane el 30%, otro año puede subir el 15%, otro año inclusive puede bajar un 20% la inversión. Pero si el promedio después de 30 años nos da 10, ¿no? Esto sería el rendimiento que nos da. Ahora, es importante también detonar que en las inversiones, pues no todo es una línea recta. Y lo que sucede es que muchas veces igual van a pasar muchos años donde no hay rendimientos positivos y para eso hay que recordar un poco nuestra estrategia de inversión y en qué está invertido un portafolio de largo plazo. Es muy importante entender cuáles son los hechos y cómo deberemos estructurar un portafolio de largo plazo para optimizarlo y para que nos den la mayor probabilidad de éxito. Entonces, resumiendo esto un poco, del lado izquierdo tenemos el fondo de reserva. Como pueden ver en esta gráfica de riesgo y rendimiento, la parte de abajo es, entre más a la derecha nos vamos, más riesgo en el portafolio. Y entre más para arriba nos vamos, ¿no? Más rendimiento esperado. Entonces aquí podemos ver como un fondo de reserva está abajo a la izquierda, que quiere decir que es bajo riesgo, pero también viene con bajo rendimiento a través del tiempo. Y eso es bajo rendimiento esperado, ¿no? Es lo que se espera venir en el futuro. Y del otro extremo tenemos las acciones, donde es mucha volatilidad, mucha variedad de el precio, cómo va cambiando, pero eso viene acompañado con más altos rendimientos en el futuro. Si no estamos nuestro dinero completo en esos dos extremos, también existe un portafolio en medio, que es un portafolio diversificado, que puede ser el tercer portafolio, que es un portafolio de mediano plazo. Entonces tenemos un fondo de reserva, tenemos un portafolio de largo plazo y un fondo diversificado de múltiples activos para un objetivo de más mediano plazo que actúa como un colchón entre el fondo de reserva y el fondo de largo plazo. Si necesitamos dinero, lo que recomendamos es primero sacar dinero del fondo de reserva. Ese es el primer lugar donde deberemos de ir.
Ya si terminamos ya si ya nos queda dinero ahí, pues el segundo lugar es el fondo de mediano plazo y el último que deberíamos de empezar a tocar es el de largo plazo, porque entre más tiempo le damos, más podemos tolerar estas volatilidades y más alto el interés compuesto en el futuro. Poniendo un poco más en la vida real este escenario, pues podemos ver cómo 100,000 pesos en un fondo de mediano plazo a través del tiempo en los últimos 20 años, 100,000 pesos se convirtieron en 253,000 pesos en un objetivo, en un fondo, en una estrategia de mediano plazo. Y en uno de largo plazo podemos ver cómo casi hicimos más de 4 veces nuestro dinero. Pero de nuevo, no es una línea recta esto y viene con tiempos donde igual van a haber tiempos como podemos ver del año 2000 al 2010, donde el de menos riesgo de hecho dejó mejor rendimiento. Y esto puede pasar en ciertos tiempos por el riesgo que estamos tomando en el de más largo plazo. Pero entre más tiempo, por eso aquí el tiempo es muy importante. Aquí podemos ver claramente cómo en 10 años el portafolio de mediano plazo estaba por encima del de largo plazo, pero entre más tiempo le damos, más estaba ya recuperando y ganando el de largo plazo. Para resumir un poco los hechos, a lo que me refería de qué son los hechos, o más bien, cuáles son las verdades comprobadas, ¿no? En las finanzas. Y lo que hemos visto es que el riesgo y el rendimiento van de la mano. Hay que entender eso es algo muy importante. La diversificación es la única ganga que realmente existe. En el largo plazo es bien difícil tener rendimientos ajustados por riesgo por encima del rendimiento del mercado. Y a medida de que buscamos mayores rendimientos, es mejor tratar de buscar cómo tomar un poco más de riesgo, y hay muchas formas de tomar más riesgo para tratar de lograr esos mayores rendimientos del mercado. Entonces, si seguimos estos hechos, nos va a dar la mayor probabilidad de construir esos portafolios óptimos para nuestros objetivos. Es un poco la historia de cómo se ha evolucionado, ¿no? Esta tesis de cómo podemos optimizar, ¿no? Nuestros portafolios de inversión, desde la academia con Markowitz, Tobin y Sharp, hasta la práctica con Bogle y Ray Dalio, que empezaron a implementar esto de manera recurrente en sus portafolios y sus estrategias de inversión. Y es justamente lo que hacemos en GBM. Si tenemos más objetivos puntuales, también podemos construir portafolios de inversión o también estrategias que puntualmente nos pueden llevar a lograr esos objetivos. Aparte del objetivo de corto, mediano y largo plazo, podemos tener objetivos como poder mandar a nuestros hijos a la universidad en 10 años y pagar que ese objetivo sea muy puntual para eso, o un fondo de retiro abriendo un PPR con GBM para que cuando ya nos queramos jubilar, contamos con ese objetivo puntualmente. En fin, hay muchos objetivos y para eso también tenemos asesores de inversión en GBM, donde los invitamos a que contacte su asesor financiero si ya cuenta con uno. Ahorita les vamos a proponer cómo contactar y cómo establecer una relación con uno para que les ayude a definir esos objetivos. Esto es un poco el resumen de que en GBM queremos recordarles que tenemos asesores financieros tanto que son expertos para los productos que mencionó Andrés y también para poderles hacer un plan más holístico, un plan más que se enfoque realmente en los objetivos que tiene cada uno y tratar de ahora sí optimizar el portafolio de inversión de cada cliente en base de sus objetivos. Para eso los invitamos a que si no cuentan con un asesor financiero en GBM hoy en día, pueden tomar una foto a este código QR contestando unas preguntas. Nosotros les hacemos llegar más información o les contactamos directamente para brindarles una sesión gratuita con un asesor de GBM para poder ayudarles específicamente más en sus situaciones individualmente. Y para eso yo creo que lo podemos abrir para preguntas que tenemos. Y aquí recordarles que cualquier pregunta que quieran hacer la pueden escribir ahí directo en el chat. Hemos recibido ya algunas preguntas, pero bueno, si tienen algunas que no han hecho todavía, bienvenidas. Y si quieren, pues bueno, voy leyendo las que nos han llegado hasta ahorita. Pregunta, primero que nada, me gustaría saber cómo se puede obtener dividendos por compra de acciones desde GBM. Pues bueno, hay, si quieren estar a poco contestar yo, hay acciones. Los dividendos son, pues, como saben, pagos, ¿no? Distribuciones que las acciones, que una empresa suele hacer a sus accionistas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no todas las empresas pagan dividendos. Las empresas
digamos que son más maduras, que están en una fase ya de no tanto crecimiento y que pues, generan utilidades mayores a las que pueden reinvertir en su negocio, son las empresas que suelen repartir dividendos. Las empresas más jóvenes o que están en una fase todavía de crecimiento alto, pues normalmente tienen, digamos que muchos usos para su capital y por lo mismo prefieren pues, reinvertirlo en el negocio para capturar ese crecimiento en lugar de repartirlo al accionista, ¿no? Entonces, pues en GBM, a través de su asesor, como decía Juan Carlos, o directamente con la aplicación, pues tienen acceso a empresas de la Bolsa Mexicana, empresas internacionales a través del SIC. Varias de ellas pagan dividendos, no todas, como decía, y pues simplemente con el hecho de comprar una empresa que paga dividendos, pues en la fecha en que le toque pagarlo, ustedes como accionistas recibirían pues el dinero que les corresponda en función del número de acciones que tengan, ¿no? Ahora, dentro de nuestros fondos de inversión, ahorita hablamos de algunos de deuda, ¿no? Pero en línea con eso hay fondos de inversión en acciones también que manejamos nosotros, o incluso hay ETFs en el mercado, como saben, pues que cotizan en la bolsa y que adentro de ellos, o en la panza, tienen muchas acciones por dentro. Pues también hay, estos vehículos están capturando estos dividendos que pagan las empresas cuando lo hacen. Sin embargo, no necesariamente, pues nosotros como inversionistas lo vemos, ¿no? Cuando una empresa dentro de un fondo paga un dividendo, pues el dividendo lo cacha en fondo. Nosotros como accionistas del fondo nos beneficiamos de ese valor, pero pues no nos llega a nosotros el dividendo, sino que el fondo automáticamente lo reinvierte, ¿no? Entonces, el hecho de que algunos instrumentos de inversión, como son los fondos, no estén pagando dividendos, no significa que nos están generando estos dividendos para nosotros como inversionistas, ¿no? Preguntan también sobre nuestra visión en cuanto al tipo de cambio, ¿no? La paridad del peso con el dólar. Y pues bueno, esa pregunta sin duda ha sido una de las que más en boga ha estado a lo largo de todo este año, ¿no? Con la fortaleza tan marcada que hemos visto del peso, que pues en varios años no veíamos. Y tomando en cuenta también, pues que no era algo que, digamos, que se esperaba o que se vislumbraba en el mercado, ¿no? En cuanto a nuestra visión, digo, aclararía primero que nada que tratar de predecir en general el comportamiento de los activos financieros, pero particularmente de instrumentos, bueno, instrumentos, pero de niveles como el tipo de cambio, ¿no? O el valor de una moneda contra la otra, donde la cantidad de variables que influyen para determinar ese valor es altísima. La verdad es algo complicado y que en general, pues rara vez se logra hacer bien y con consistencia, ¿no? Es decir, constantemente estar atirándole a cuál va a ser el nivel adecuado, ¿no? Entonces, por lo mismo, creemos que no debe ser, que un inversionista no debería dar mucho peso a dónde cree que va a estar el valor de, por ejemplo, del dólar o del peso, lo que sea en un futuro, sino más bien en enfocarse, como hablaba Juan Carlos, pues en cuáles son sus objetivos, cuáles son las metas que quiere cumplir, cuánto riesgo puede asumir y de esa manera construir un portafolio, ¿no? Ahora, en cuanto al punto de vista que tenemos, digamos que en retrospectiva, pues son claras, ¿no? Un poco las variables que han afectado al nivel de tipo de cambio y de cierta manera, pues ha sido una especie de tormenta perfecta, ¿no? Diría yo, a favor del peso de lo que hemos vivido en este año, ¿no? Por un lado, pues justamente lo que ya platicamos mucho, los niveles de tasas en México pues son atractivos a nivel mundial. Hay pocos países, digamos que con la solidez y con los prospectos de México, con niveles de tasas como estos, y con niveles de tasas además reales, ¿no? Descontando la inflación o la inflación que se espera de aquí a los próximos 12 meses, pues la tasa real en México es una de las más altas a nivel mundial, ¿no? Entonces, inversionistas no solo locales, sino de fuera, han querido capitalizar eso, y eso pues significa flujos, ¿no? Que fortalecen el tipo de cambio, ¿no? Al mismo tiempo de eso, hemos tenido remesas en niveles récord y rompiendo sus récords cada mes, ¿no? Lo cual significa flujos de dólares para el país. Las exportaciones han también tenido un comportamiento positivo, ya están cerca de niveles récord. Hemos visto crecimiento en inversión financiera directa, que también es una fuente de dólares para el país. Y también en cuanto a no solo al impacto en la economía real, pero también sobre la percepción de los inversionistas, todo el fenómeno del nearshoring que se ha venido desarrollando y con el cual en GBM la verdad estamos muy positivos por el impacto que pudiera traer a México, a su economía y a las empresas mexicanas, pues sin duda ha puesto el ojo de muchos inversionistas extranjeros en las oportunidades que puede haber en México hacia adelante, y creemos que este fenómeno del nearshoring va además, claramente no es algo de corto plazo, sino que es algo que se va a ir desarrollando
con el tiempo, pero que pues va a continuar siendo, digamos, que una fuente relevante de crecimiento eh, eh, para el país, ¿no? Entonces, un poco la conjunción de todos ese tipo de factores es lo que ha ayudado al tipo de cambio. Desde nuestro punto de vista, creemos que los niveles actuales, pues digamos que la relación en cuanto a riesgo-rendimiento está más balanceada hacia un posible regreso en los niveles del tipo de cambio, hacia niveles más altos. El estimado oficial de nuestro equipo de análisis es un nivel de 18 pesos por dólar para el cierre de este 2023. Sin embargo, pues como decía, ¿no? Normalmente este tipo de expectativas, pues para que se materialicen de manera clara, pues no siempre sucede, ¿no? Entonces pensarlo más bien como un rango, pues alrededor de los 18, ¿no? Quizá un poco abajo, quizá un poco arriba, es el nivel que nosotros creemos justo para el tipo de cambio, ¿no? Muchas veces los movimientos en los mercados, pues a veces se exageran, ¿no? Así como vimos durante la crisis del COVID, por ejemplo, cuando el tipo de cambio se devaluó muchísimo, llegó a niveles pues por ahí de 25 y parecía exagerado y obviamente pues poco a poco, pero con el tiempo vino un ajuste de regreso, pues probablemente los niveles actuales pues pudieran quizá también estar un poco exagerados y es probable que pueda haber un regreso hacia adelante, pero también es importante recalcar que no hay necesariamente un catalizador claro para que esto suceda, ¿no? Todas estas tendencias o puntos que han favorecido el valor del peso, pues en el corto plazo se van a seguir manteniendo, ¿no? Las tasas van a seguir altas, la inflación va a la baja, entonces las tasas reales van a estar todavía más altas. La dinámica en general en la economía, en cuanto a la solidez de las finanzas públicas, en cuanto al crecimiento, en cuanto al ritmo de inversión extranjera, exportaciones, etcétera, pues creemos que va a seguir en un camino positivo. Y probablemente lo que pudiera ser un catalizador para un revertimiento en la fortaleza del peso o debilidad del dólar, ¿no? Que es la otra manera de ver, digamos, que esta ecuación, es pues cuando empiecen a bajar las tasas en México, y lo harán también en Estados Unidos, pero es probable que el diferencial de tasas, que ahorita es de 600 puntos base en México contra Estados Unidos, probablemente se vaya reduciendo, y eso va a hacer, ¿no? Que también para inversionistas extranjeros, pues quizás sea un poco menos atractivo invertir en tasas en pesos, que busquen otras alternativas y de alguna manera eso le ponga un freno, ¿no? A la fortaleza del tipo de cambio, pero bueno, habrá que irlo viendo, ¿no? Aquí yo veo una pregunta sobre los rangos de poderles ofrecer asesoría. Tenemos dos rangos en GBM. Si es que ya no cuentan aún con un asesor en GBM, si no, pues obviamente los invitaría a que contacten su asesor. Si no cuentan con un asesor en GBM hoy en día, tenemos una asesoría que se llama Asesoría Plus, hoy en día se llama Wealth Management, pero es una asesoría digital realmente, y eso es a partir de 100 pesos. Para eso lo pueden conseguir a través de la aplicación de GBM. A partir de 300,000 pesos, los invitamos a que pueden también tener un asesor de nuestra área de Investment Solutions, que les puede empezar a guiar más sobre los productos que mencionaba Andrés. Les puede ayudar también a comprar otros productos que no solamente son fondos, sino son cuentas indirectas que manejamos como si fueran fondos, pero esos son posiciones que compramos en directo y les construimos su portafolio de inversión. Y luego a partir de 1,000,000 de pesos tenemos una asesoría personal. Y la asesoría personal realmente es poderles ayudar a establecer y a construir ya un patrimonio en base de los objetivos que vimos ahorita con la presentación de Invierte con Propósito. Y el asesor está calificado para poderlos guiar y para poder determinar cuánto dinero hay que poner en el fondo de corto plazo, cuánto hay en el de mediano, cuánto en el de largo, qué tipos de inversiones van a estar en estos tipos, en estas estrategias, y nos van a ayudar también a darnos mantenimiento, ¿no? De que qué va cambiando con nuestras vidas, pues tenemos que también ir cambiando cómo estamos invertidos, ¿no? O sea, y para que siempre esté empatado las necesidades y los objetivos con las inversiones correctas. Y eso es la asesoría personal en GBM a partir de 1,000,000 de pesos. Entonces, además quería aclarar eso, que era una pregunta. Y luego otra pregunta para cómo adquirir un PPR. Igual ahorita en GBM podemos adquirir un PPR a través de un asesor. Un asesor en GBM les puede ayudar a cómo conseguir y cómo contratar a un PPR. No sé si hay algo más ahí de los PPRs que quieras decir tú, Andrés. No, efectivamente, se pueden acercar a un asesor y él los puede guiar en el proceso de apertura. No tenemos ningún monto mínimo para contratar a un PPR.
y tenemos pues mucha flexibilidad en cuanto a las estrategias de inversión que se pueden invertir a través de un PPR, incluyendo portafolios pues justamente pensados en el objetivo del PPR, que es el ahorro para el retiro, donde perfilándolos y entendiendo su aversión del riesgo actual y el horizonte de inversión de aquí a la fecha de su retiro que tendrían, pues les proponemos un portafolio adecuado para ese plazo y ese nivel de riesgo, y automáticamente nosotros lo vamos gestionando a lo largo del tiempo a través de un glide path para ir llevándolo a un nivel de riesgo adecuado para el momento de su retiro, ¿no? Similar a como sucede, por ejemplo, en una Afore, ¿no? Otra pregunta que estoy viendo aquí, que quizá quieras contestar tú, Juan Carlos, es de en qué consiste el portafolio de mediano plazo que mencionabas. Sí, un portafolio de mediano plazo debe de ser podernos diversificar lo más que podamos. No concentrarnos en solamente bonos de corto plazo, para como es un fondo de reserva, pero tampoco concentrarnos solamente en las acciones, que es el otro extremo, sino que realmente diversificarnos a través de todos los activos. Tener acciones, tener bonos, pero también tener igual y recursos naturales, tener bonos no solamente de gobierno, sino también de empresas. Tratar de diversificar y volver a diversificar, que realmente es la única ganga. Eso lo que va a suceder es que vamos a tener algo de volatilidad en este portafolio de mediano plazo, no tanta volatilidad como un portafolio de acciones y no cero volatilidad como un portafolio de un fondo de reserva. Pero sí algo de volatilidad, porque acuérdense que es necesario tomar algo de volatilidad para poder consistentemente ganarle a la inflación en el largo plazo. Porque si tenemos un tiempo de horizonte punto de 5 a 10 años, pero sí queremos tener un objetivo de poder estar 3, 4, 5% por encima de la inflación, sí tenemos que tomar algo de volatilidad. Como los enseñó Andrés, puede haber momentos de como 10 años donde invertir solamente en renta fija de corto plazo no nos mantenga por encima de la inflación, ¿no? Entonces sí es importante tener esto en mente y de un buen portafolio es poder diversificar lo más que podamos. Y los asesores de GBM, justamente tenemos algunos productos en GBM que pueden lograr esto. Uno de ellos es el GBM GMP, que se llama el Global Market Portfolio. El ticker de esto lo pueden encontrar en GBM, en el GBM Plus, con GBM GMP. Y un asesor financiero en GBM les puede también construir un portafolio de estos en una cuenta de asesoría. Buenísimo, pues creo que se nos acaba el tiempo, quizá alcanza para una pregunta más. Veo que hay varias preguntas de diferentes personas en torno a las fibras. Y bueno, resumiendo un poco las diferentes preguntas, las fibras en general deberían de considerarse instrumentos de largo plazo. Tienen, similar a las acciones, pues al final de cuentas estamos invirtiendo en un activo y su empeño pues va a ir variando en función de cómo pues, le vaya a ese activo. Pero las fibras a veces también se parecen un poco a los bonos en cuanto a que estos activos pues son bienes raíces que suelen generar ingresos muy constantes y muy estables y que por lo mismo pues se pueden ver como un cierto interés, ¿no? Preguntaba alguien si las fibras, independientemente del rendimiento que generan, siempre pagan dividendos, y efectivamente sí, ¿no? Las fibras por regulación están obligadas a repartir en dividendos un cierto porcentaje, ¿no? La gran mayoría de la utilidad que generan. Entonces siempre pagan un dividendo al accionista o al tenedor de la fibra, y pues de nuevo en el entorno actual estos dividendos pues son atractivos en cuanto a rendimiento. Entonces pues de alguna manera el dividendo brinda un mayor grado, digamos que de estabilidad o de consistencia al rendimiento total que acaba generando la fibra, que es producto del dividendo y luego de la apreciación del valor. Y creemos también que el contexto actual en México pues es interesante para las fibras y particularmente para las fibras de corte industrial, pues justamente por el fenómeno del nearshoring que platicaba, ¿no? Hemos visto ya como varias de las fibras que están cotizadas en la bolsa pues se benefician de eso, que hay empresas de fuera que están buscándolas para pues, rentar o que les desarrollen naves industriales para sus fábricas, como bodegas, centros de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sin duda es un sector que está muy ligado a esa tendencia y que es digamos que una manera de las varias que hay para jugarlo, ¿no? Para obtener exposición a esa tendencia a través de la bolsa, ¿no? En GBM no tenemos un fondo como tal enfocado en invertir en fibras, sí tenemos un fondo que invierte en bienes raíces a nivel global. Entonces, pues ahí están las fibras, que serán una proporción pequeña, pero pues también están fibras similares, ¿no? Como los REITs en Estados Unidos y en general operadores de bienes raíces a nivel mundial, por lo que es la misma exposición a bienes raíces, pero diversificada en todo el mundo.
Y tenemos también una estrategia gestionada en directo, que de nuevo se pueden acercar a su asesor para informarse de ella, que les dé más detalles y en su caso pues contratarla, donde manejamos un portafolio enfocado 100% en fibras mexicanas, en donde creemos que hay más valor, mayor oportunidad de crecimiento y de generación de flujo y dividendos para el inversionista hacia adelante, que pues ofrece rendimientos atractivos, ¿no? Y pues bueno, no sé si hay espacio para alguna otra pregunta o si tengas tú alguna que hayas visto ahí, Juan Carlos. Si no, pues agradecerles a todos por haberse conectado el día de hoy. Preguntaban también que si esta presentación estará disponible o grabada más adelante, si alguien se conectó tarde o no pudo escucharla, y efectivamente va a estar grabada, así que la van a poder consultar. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias de nuevo a todos y que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.